Bien, jóvenes, continuamos con la sesión 2, escala o razón de semejanza. ¿Ok? Trabajen de manera individual en su cuaderno y tracen ahora la figura F y la figura G a escala de la figura del gato. Utilicen una hoja cuadriculada y antes de hacer la figura F y G deben de conocer todas las medidas. Sabemos que cada cuadrito representa una unidad. Así que empiecen a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a tomar las medidas 1, 2. Cada cuadrito representa una unidad 2, 2. Y así que tengan todos los lados las medidas para que sea fácil ustedes trazar la figura F y la figura G. ¿Qué es lo que se indica? ¿Qué tenemos que hacer con la figura F? Los segmentos deben medir al doble. Es decir, que tiene que ser el doble, o sea, 2 veces más. Y 2 veces más de 6 sería 2. Es como si multiplicáramos todas sus dimensiones por 2. 6 por 2 es 12. Ah, ok, así es. 2 por 2 sería 4. ¿Ok? Donde tengo una medida que sea tal vez 4, como en este caso, 2 por 4 sería 8. La razón de cambio de la figura que tenemos aquí al llegar a la F, su razón es por 2. ¿Okay? Ahora, me dice lo siguiente. Los segmentos deben medir la mitad para hacer la figura, que quiere decir que todas las medidas se dividen entre 2, porque la mitad de 6 es 3. Y para llegar a 3 tengo que dividir 6 entre 2. 2 entre 2 sería a 1. Los de 4 sería 2. Y todo esto, su razón, se divide entre 2 o también es lo mismo que multiplicarlo por un medio. ¿Ok? O lo divides o lo multiplicas. Es lo mismo. Ahora, para contestar la pregunta A y B, después de haber hecho ustedes sus figuras, utilicen colores. Si este fue naranja, un gato tal vez amarillo, otro verde, para que se vea un poco creativo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver y lean la siguiente información y comparen con las respuestas de las preguntas anteriores. Creo que es importante leerlo antes para que ustedes puedan contestar las preguntas A y B. Cuando una imagen se representa, cuando una imagen se reduce, cuando una imagen se reproduce, ¿ok? Y es más grande o más pequeña que la original, se dice que está hecha a escala. En matemáticas, la escala también se conoce como razón de semejanza. Es parecido, pero la razón indica qué tanto es más grande o más pequeña. Es decir, cuando la imagen final es el doble, voy de la original a la figura F y me dice que todas las medidas de la original van a ser el doble y para que sea el doble, su razón es multiplicarlo por 2. ¿Ok? Cada unidad por 2. El doble del tamaño del original se dice que está hecha a escala y decimos a dónde voy, indica 2, que es la razón de donde vengo, que cada unidad es 1. ¿Ok? Y se lee como 2 a 1. O bien que su razón es 2 entre 1, que es igual a 2. ¿Ok? Esa es la forma de estructurar. ¿A dónde voy? 2.1 indica que a la figura F, su escala es 2 de 1. 2 a 1 también. Por otro lado, cuando la imagen final es la mitad del tamaño original, como fue en el caso de la, perdón, aquí fue F, perdón, aquí fue la G. Yo le puse mal la letra. Y la que sigue es la letra, no, sí estaba bien, estaba bien, estaba bien. La letra que sigue es la G, que es la mitad. Ahora, la original, para ir a la G, tenemos que las medidas dividirlas entre 2, es decir,
que cada unidad entre 2. Y se lee 1 a 2, o bien que su razón de semejanza es 1/2. Ahora, ¿cuál es la razón de la figura G a la F? Y vamos a ponerlo así. Aquí tengo original, pasé a la F. Y esa sería la G. ¿Ok? Vamos a analizar lo siguiente. Yo voy a poner 2 razones. Voy a poner 3 y voy a poner que es 1/3. Ahora, si esto, y lo voy a poner así con medidas para que ustedes puedan analizarlo. Si esto mide 3, el triple sería 9. ¿Ok? Aquí está cumpliendo esta razón. 1/3 de 3 sería 1. Me pregunta, ¿cuál es la razón de semejanza de la figura G con respecto a F? De G con respecto a F. Y de F con respecto a G. De F con respecto a G. Si voy de F a G, voy a cambiar de color, voy de F a G. ¿Cuál es la razón de cambio? Yo digo, ¿a dónde voy? De dónde vengo. Entonces digo, G por cada centímetro son 9 de F. Pero me está representando que 1/9 de la medida de F. Así que mi razón sería, si voy de F a G, su razón para mí sería 1/9. Si voy de G a F, ¿cuál es la razón de semejanza de la figura G respecto a F? Voy a comparar con F. Si voy de G a F, y me dice que si acá es 9, entonces mi razón de cambio es la más grande y la más pequeña. ¿A dónde voy? De dónde vengo. Es 9 entre 1, que 9 entre 1 es 9, que es 9 veces más grande que G. Ok, F es 9 veces más grande que G. Y G es 1/9 de F. Y así es la forma para que ustedes puedan identificarlo. Ahora, consideremos los siguientes polígonos que son semejantes y completen la tabla. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sacar las medidas. Y aquí voy a hacer un zoom. Cada rayita representa una unidad o cada cuadrito. Vamos a ver cómo lo están tomando. Consideren los siguientes polígonos. Bueno, si ustedes quieren, pueden tomar cada cuadrito como una unidad. 1, 2. Entonces, todo este polígono tiene 2. Este tiene 2. Para no tener datos muy grandes, perdón. Lo más pequeño es mejor. 1, 1 y 1. Porque si tomo cada cuadrito pequeño serían 1, 2, 3, 4, 5. Y estaríamos hablando de muchos números y creo que queremos hacerlo más fácil que se pueda. ¿Cuánto tiene este? Tiene 4. ¿Ok? ¿Cuánto tiene este? 2. Tiene 2. Tiene 2. Y tiene 4. Ahora, ¿qué es lo que se nos pide? Ustedes van a sacar todas las medidas de las que hacen falta. Van a hacer la razón de la figura original, que es H. Van a la reducción de J. De H van a J. Busco H y voy hacia J. Este tiene 3 unidades. ¿A dónde voy? De dónde vengo. Y como voy a comparar su semejante de este lado, que es a dónde voy, de dónde vengo. Mi razón sería 1/3. Y aquí lo pongo. La razón de semejanza de la original con la reproducción es 1/3. ¿Ok? Así de sencillo. Razón de semejanza de la reproducción con la original. Razón de semejanza de la original con la reproducción. De la original con la reproducción. Ahora voy de la reproducción. Voy de la J a la H. ¿Qué hago? Vuelvo a tomar el mismo ejemplo. Tomo la unidad. Pero ahora voy de la más pequeña a la más grande. Y como voy a la más grande, digo 3 entre
1. En este caso yo no la puedo simplificar más. Solamente decimos 3 entre 1 es 3. 1/3 tampoco lo puedo simplificar más. Siempre las razones se toman simplificadas. Así que la razón de la reproducción a la original, de la J a la H, es de 3. Así van a ser para los siguientes incisos. ¿Ok? Después van a comparar y analizar qué sucedió con las razones, si fueron que tienen resultados también semejantes. ¿Ok? Ahora, en grupo, o con la ayuda del maestro, investiguen la distancia al Sol y el diámetro del planeta del sistema solar. Discutan si sería posible hacer una maqueta a escala. Bueno, investiguen esta información y en su momento lo van ustedes a analizar en grupo a través de WhatsApp o a través de un Zoom, según lo consideren con su maestro. En ese caso sería a través de Zoom. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos la sesión número 2.